verso 10, leeremos hasta el versículo 20. Puestos de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia, Efesios capítulo 6. Manito Lorenzo, estás mejor. Ahí vamos. Manito Lorenzo sufrió un accidente en el trabajo el viernes y gracias a Dios está bien, un golpe en su cabeza. Bueno, eso dice él, yo creo que Nazaria. Dice, no. Orando por ti. Efesios 6, yo comienzo con el verso 10. Ustedes me siguen en el 11 y así nos alternamos hasta el 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, todos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, todos. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, todos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y todos en el 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bob Seymour fue su nombre. En una revista escribió una historia, un relato de algo que le sucedió a él. Él relató cómo él fue atrapado en arena movediza. Hay un niño hablando, si me ayudan con eso, yo oigo a un niño hablando. Una mañana de noviembre, era las 3 de la mañana, él estaba pescando en un río. Él estaba solo porque 2 de sus amigos a última hora habían cancelado su viaje de ir a pescar con él. Él encontró un lugar en el río, bajo un puente, donde el agua llegaba hasta las rodillas. Días antes, una tormenta había hecho que hubiera lugares en el río donde el agua era más profunda de lo normal. Bob pensó, voy a ver si hay peces en ese lugar. Y entonces voy a ir al carro, busco la caña y la carnada. Comenzó a caminar con su linterna en mano hacia el agua. Se metió hasta las rodillas. Y luego hasta la mitad de su muslo, cuando de momento se hundió hasta la cintura. Cuando vino a ver, él estaba metido hasta su cintura en un lodo negro, o por lo menos se veía negro, que parecía tenerlo atrapado, no lo dejaba salir. Entonces con sus manos él comenzó a sacar el lodo. Cuando comienza a darse cuenta que no era lodo negro,
Era un color plateado blanco que se le deslizaba por entre los dedos de sus manos. Y fue cuando él ahí se dijo a sí mismo, esto no es lodo, esto es arena movediza. Al final les diré el fin de esa historia. En esta noche quiero hablarles acerca del tema la batalla cristiana. Espero me escuches. Es necesario este mensaje para todos, incluyendo a su siervo. Padre, bendice ahora en esta noche el mensaje. Dame la atención de tu pueblo y el corazón de ellos. Señor, qué importante es que escuchemos con atención lo que tu palabra enseña. Que la predicación no se convierta en algo rutinario, monótono, aburrido. Señor, que la predicación sea eso que tú usas para transformarnos, cambiarnos, para acercarnos más a ti, para consagrarnos, edificarnos y madurarnos. Permite que el mensaje, Señor, tenga el efecto que debe tener. Que el Espíritu Santo se sienta libre en ir de persona a persona, de corazón a corazón. Y tú que conoces nuestras necesidades, que sabes que a veces no sabemos pedir como conviene, y tú que conoces la mente de Dios, permite, oh Dios, que con gemidos indecibles tú intervengas y tú intercedas por nosotros. Y Señor, nos ayudes a salir de aquí fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar su lugar. La razón, hermanos, por qué quiero predicarles acerca de este tema, la batalla cristiana, es porque estamos en medio de una guerra cruel, una guerra mortal. No es una guerra o una batalla física, con armas nucleares, bombas, misiles, combate aéreo, naval o por tierra, no. Es una batalla espiritual, pero es una batalla estilo guerrilla. Hay sabotaje, hay insinuaciones, doble sentido, francodisparos. Es una guerra entre la luz y las tinieblas. Una guerra entre el bien y el mal. Una guerra entre el cielo y el infierno. Una guerra entre Cristo y Satanás. Y lo reconozcas o no, lo creas o no, tú eres y tienes parte en esta batalla. Tú no puedes darte el lujo de ignorarla. Y imposible, completamente imposible. No hay manera en que seas neutral. Si mantienes una posición neutral, te vas a encontrar en el medio de la línea de fuego. En medio del fuego cruzado, de crossfire. En medio del conflicto, y créeme que ese es el lugar más peligroso de la batalla. Yo quiero que leamos acerca de esta guerra cristiana. Ya leímos en nuestro texto, Efesios 6 del 10 al 20, ya lo leímos, pero quiero leerles el primer versículo.
donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Iglesia, la iglesia no es una vitrina. It's not a showcase. La iglesia no es un salón de exhibición. La iglesia es un buque de guerra. La iglesia no existe para exhibirse. La iglesia está aquí para la batalla. La Biblia dice que Cristo vino a establecer, Él vino a poner su iglesia aquí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Él, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso significa que la iglesia se tiene que mantener en la ofensiva, en guerra. Y el cuartel general del cristiano aquí en la tierra es la iglesia. Y estamos en una guerra, es una batalla. Él dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el verso 12 él dijo: porque no tenemos lucha, no tenemos guerra, no tenemos batalla contra seres humanos, contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aunque no vemos la guerra con los ojos físicos, es una guerra real. Cuando fuiste salvo, tú naciste de arriba, naciste de Dios. Y ahora estás rumbo arriba. Si tú eres salvo, nosotros vamos al cielo. Un día vamos a dejar este mundo y nos vamos a ir al cielo donde mora Dios. Pero también debes de saber que no solamente naciste de arriba para irte arriba, naciste de arriba para guerrear. Debes entender que no solamente naciste de arriba para irte arriba, y no solamente naciste de arriba, naciste de nuevo para ir a la guerra, pero tienes que entender que también naciste de nuevo para vencer. No hay provisión en la Biblia para la derrota de un cristiano. El pasaje que acabamos de leer trata con la armadura del soldado del Señor. Y no está hablando solamente del pastor o del misionero o del evangelista. Está hablando de ustedes que están sentados en la banca o en la silla. Okay. Cada uno de ustedes bajo el sonido de mi voz. Si tú has aceptado a Cristo, tú estás en la batalla. No puedes ignorarla. Tú no puedes simplemente decir: bueno, pues allá que el pastor sea el que pelee, allá que los hermanos. No. Cada quien aquí. Tú estás en la guerra. Tú te pones en una posición neutral y tú vas a salir perdiendo. Entonces, yo quiero que aprendamos qué es lo que Dios te dice. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Lo primero que quiero que veamos es el soldado cristiano y su adversario. En Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que conocer quién es nuestro enemigo, hermanos. El diablo es tu adversario. Él es tu enemigo. Ahora, hoy el diablo es visto como una caricatura cómica, vestido de rojo, con una cola, un tridente en su mano, con humo saliendo de sus oídos, dando a entender que vive en el infierno. Algunos todavía creen que el hermano Río es el diablo, porque él se vestía de diablo para la conferencia de la familia. Y
la verdad del caso es que yo no digo que lo hacemos intencionalmente, pero tenemos que confesar y admitir que hemos hecho un chiste del diablo. Hasta le hemos dado apodos a equipos en competencias deportivas. De hecho, le hemos dado apodos hasta la comida. Como esta familia que fueron a comer, el hombre con su esposa, los hijos y la mamá de ella. Entraron al restaurante y el mesero vino: ¿qué les ofrezco de comer? Y el hombre dijo: pues yo quiero aquí un plato de arroz, frijoles, carne asada y camarones. Y el mesero dijo: camarones los quiere, ¿verdad? Camarones a la diabla. Dice: no, a ella le pregunta, a la suegra le hablan. Hemos hecho hasta chistes dándole el apodo a la comida. Y creemos que el diablo es un muñeco en un calzoncillo largo, rojo, con una horca, un tridente, listo para atrapar a esos que se inclina y el picotearle la sentadera. Es la idea que tenemos, que hasta nos hace reír. Pero la Biblia es bien clara. El diablo no es un producto de nuestra imaginación. El diablo es nuestro enemigo y él es muy real. Siempre ha sido el objetivo del diablo cubrir este mundo con su velo de tinieblas, de oscuridad. Y aunque a veces él pretende que él no existe, lo que verdaderamente el diablo quiere es adoración. Es importante que sepamos quién es nuestro enemigo, porque si no hay enemigo, no hay preparación para la guerra. Hemos cantado aquí en la iglesia, especialmente en el tiempo de la Pascua, el coro, el himno que dice: Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Podemos cantar de Satanás diciendo: Él vive, hoy vive Satanás. Contra mí está y me atacará, es el engañador. El diablo es real. ¿Y cómo es que este enemigo se describe en nuestro texto? Bueno, primeramente, él es un enemigo determinado. Dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, las estrategias, las maquinaciones del diablo. Yo espero que comprendas y creas que el diablo es bien real, que él existe. Y no debemos ignorar sus maquinaciones. En 2 Corintios 2:11 dice la Biblia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él es tan real como tú eres real. Es tan real como este púlpito es de madera. Y el no creer eso es un grave peligro. No solamente un enemigo determinado, pero él es un enemigo destructivo. La palabra acechanzas en el griego es la palabra methodia, de donde viene la palabra metodología o método. El diablo es bien metódico. Él es bien estratégico. De hecho, el diablo en la guerra cristiana es tan metódico que él es capaz de echar 2 pasos para atrás para echar 3 pasos hacia el frente.
Él puede hacerte pensar que te estás escapando con el pecado y aún hacerte pensar que estás siendo bendecido, pero Él ha creado un plan para sabotearte, sabotear tu vida, sabotear tu hogar. Él ya ha puesto la dinamita, ha prendido la mecha y es cuestión de tiempo cuando explote. Porque el diablo es bien astuto. Él te vela bien, él sabe cómo arruinarte. El diablo es el padre de la mentira y del engaño. Cristo le dijo a los religiosos de sus tiempos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues porque es mentiroso y padre de mentira. Uno de los atributos o de las características de Satanás es que él es mentiroso, él engaña, él falsifica. Dice la Biblia que él se viste como ángel de luz. En Apocalipsis 20, verso 10, la Biblia dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. El diablo nos tienta, el diablo nos engaña y luego nos acusa. En Apocalipsis 12, verso 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo se pasa acusándonos delante de Dios. Nos engaña, nos miente, y luego que logra que tú hagas lo que no debes, te acusa. Ustedes han oído la famosa historia. Pero para aquellos aquí que no la han oído, cuando Dani tenía como 7 años, David tenía como 5 años, vivíamos en Longview. Y nos fuimos a ganar almas un sábado, y yo le di a los muchachos tratados para repartir. Y después de una hora y media ganando almas con ellos, ya no los podía aguantar. Decidí llevarlos a la casa y David le sobró un tratado en el bolsillo. Y yo estaba manejando, mirando por el retrovisor, viendo a Dani y a David en el asiento de atrás de la minivan que teníamos. Y David le dice a Dani, Dani, me sobró un tratado, ¿qué hago? Y Dani le dijo a David, pues ya no sirve, rómpelo. Entonces David lo rompió. Y enseguida que lo rompió, Dani dijo, papi, David rompió el tratado. Ustedes no sabían que Dani era el diablo, ¿verdad? Y eso es lo que el diablo hace. Él te engaña y luego te acusa. Y aparte del diablo ser estratégico, aparte de él ser metódico, aparte de él ser astuto, que maquina, el diablo es espiritual. En el verso 12 nos dice que la lucha que tenemos no es contra sangre y carne. Perdóname, mi hermano, pero la batalla que tú tienes no es contra el hermano en Cristo, o contra la hermana en Cristo, contra tu patrón, o contra tu esposo o tu esposa. La batalla no es contra tus hijos. El enemigo aquí es el diablo. Dice la Biblia que nosotros luchamos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, los que gobiernan, los que reinan sobre las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La gente a veces piensa
que porque algo es espiritual, que eso es bueno. Pero no hay nada más lejos de la verdad que eso. Hay buenas cosas espirituales, pero también hay maldad espiritual. En primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces el diablo es estratégico, el diablo es astuto, metódico, el diablo es espiritual, pero también el diablo es poderoso. Dice que luchamos contra potestades, contra poderes. Tú y yo en nuestra propia fuerza no somos rivales. Tú y yo no podemos contra el diablo porque él es poderoso. Tú y yo no somos poderosos por nuestra propia fuerza, pero por eso el apóstol Pablo le dijo a estos hermanos en Éfeso, en el verso 10, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, el diablo es un enemigo determinado. Él maquina, él hace trampa, él está como león rugiente buscando a quien devorar. Él es un enemigo no solamente determinado, pero destructivo. El objetivo de él es sabotearte, es destruirte, es lograr que tu vida se enrede. Pero también el diablo es un enemigo derrotado. En el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice eso? Porque Dios ya ha derrotado al diablo. No es que el diablo será derrotado, sino que él ya ha sido derrotado. En Juan capítulo 12, versículo 31, Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dios había prometido que la simiente de la mujer iba a herir una herida mortal sobre la cabeza del diablo en el monte Calvario. En primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces la pregunta es esta. Si ya Dios ha derrotado al diablo, entonces ¿por qué tengo que ser advertido de las acechanzas del diablo? ¿Por qué tengo que ponerme la armadura de Dios para batallar contra un enemigo que ya ha sido derrotado? La respuesta es esta. Aunque el diablo ya recibió su golpe mortal en el Calvario, él todavía anda en este mundo con su golpe en la cabeza, tratando de destruir todo lo que él pueda destruir, a quien él pueda destruir, antes de su condena final al lago de fuego. Y Dios le ha permitido tener ese poder limitado para enseñarnos a nosotros a ser vencedores. Para enseñarnos a nosotros a fortalecernos en el Señor. Para obtener la victoria. Y de esa manera Dios recibe la honra y la gloria. ¿Tienes tú la armadura? ¿La tienes puesta? ¿Puedes decir que estás en victoria? ¿O has caído en la presa del enemigo? Ya vimos el soldado cristiano y su adversario. Ahora vamos a ver el soldado cristiano y su armadura.
En Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Escúchame, con solamente entender quién es nuestro enemigo no es suficiente para que puedas vencer en la batalla. Si no te preparas para la batalla, vas a perder. Si no te vistes para la guerra, vas a perder. Es bien importante que entiendas que tienes que ponerte toda la armadura. No puedes dejar una parte de la armadura afuera. Para poder vencer, para poder tener la victoria, para poder resistir en el día malo, tienes que ponerte toda la armadura. Es algo que tienes que hacer diariamente. Estás en una guerra. No podemos poner las armas abajo. No podemos tomar un receso. No podemos simplemente darnos el lujo de quitarnos algo de la armadura porque ya sea incómodo, pesado o no nos guste. No, es algo que diariamente tienes que hacerlo. Tienes que ponerte la armadura de Dios y es de la única manera que vas a poder resistir contra las acechanzas del diablo. La única manera. Entonces, ¿de qué se compone esta armadura? Primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Como ya les dije, el diablo es el padre de la mentira. Y de la única manera que vamos a impedir que él nos engañe es que conozcamos y practiquemos la verdad. Siempre y cuando tengamos los lomos ceñidos con la verdad, el diablo no podrá derrotarnos con sus mentiras. Yo me quedo sorprendido cuántos cristianos se dejan llevar por mentiras del diablo, justificando cosas que en realidad son claras en la palabra de Dios, y la única razón por qué sucumben a las mentiras del diablo es porque no practican la verdad. El cristiano que conoce y practica la verdad no puede caer en las mentiras de Satanás. Jesús es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. En primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Verso 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ceñidos los lomos con la verdad, representa nuestra integridad espiritual, representa nuestras convicciones, representa lo que creemos. Número 2, vestido con la coraza de justicia. En el verso 14, está pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia protegía la coraza. La coraza era lo que protegía el corazón de un soldado. La justicia representa nuestras acciones, nuestros actos. Debemos estar activos en la obra de Dios y proteger nuestros motivos y nuestras emociones. En Proverbios 4 la Biblia nos dice en el verso 23, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Por qué? De él mana la vida. El diablo no solo quiere atacarte con sus mentiras, él quiere atacarte inclinando tu corazón a cosas indebidas, alejar tu corazón de las cosas de Dios. El hombre más sabio del mundo dejó que las mujeres paganas le alejaran el corazón que él tuvo para Dios, lo alejaran de Dios. En Primera de Reyes 11, el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón,
de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Y dice el verso 2, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El punto que quiero que veas es que el diablo está detrás de tu corazón. Él quiere engañarlo, él quiere inclinarlo, él quiere amargarlo, él quiere endurecerlo. Y entiende que si no andas en la verdad, no vas a ganar en esta batalla. Entiende que si no cuidas tu corazón, no vas a ganar en esta batalla. Yo los he visto venir, los he visto irse. Es triste cuando veo cristianos que antes estaban en fuego, que antes estaban sirviendo al Señor, que antes tenían una posición en la iglesia y servían en un ministerio, y ahora están amargados, muchos de ellos fuera de la voluntad de Dios, completamente resentidos, completamente, literalmente viviendo vidas paganas, como si fuesen mundanos que nunca se habían convertido a Cristo, todo por no practicar la verdad y por no cuidar el corazón. ¿De qué se compone esta armadura número 3? Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En Efesios 6:15 dice la Biblia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto significa preparación, disposición, prontitud para actuar. Está hablando de estar espiritualmente listos, estables, firmes, dispuestos a avanzar. Esto suena como una contradicción, porque si estamos en una guerra no hay paz. Pero dice aquí, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero la paz aquí no es la paz que el mundo ofrece, es la paz que Dios da, que sobrepasa el entendimiento humano. Un soldado tenía que estar confiado en la batalla. Si el soldado entraba en batalla con duda, con miedo, con temor, con inseguridad, su derrota era segura e inminente. Y la paz no es necesariamente la ausencia de problemas, es la tranquilidad que Dios nos da en medio de los problemas. Es la habilidad de dormir en la barca en medio de la tormenta. Si vives una mentira y si tu corazón no es recto para con Dios, esa es la razón por que tu vida está enredada y no tienes paz. Consecuentemente vives derrotado por el diablo. No puedes estar firme en esta guerra porque no tienes paz dentro de ti. ¿De qué se compone esta armadura? Número 4 dice, tomad el escudo de la fe. En el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo es para proteger y es para detener los dardos de fuego del diablo. Ahora, haz lógica conmigo. Si el escudo es de fe, entonces los dardos son dardos de duda. Si algo necesita el soldado cristiano es fe. Es la habilidad de saber cómo contrarrestar las dudas que el diablo lanza a nuestras mentes. Fe es lo que agrada a Dios. Dios se glorifica cuando le creemos. Él galardona a esos que le creen. Y el diablo le tiene miedo a cristianos que tienen fe. ¿De qué se compone esta armadura? Número 5, tomad el yelmo de la salvación, dice el verso 17, tomad el yelmo de la salvación. Habla de la seguridad eterna del creyente.
Nosotros somos salvos, hermanos, y nada nos puede separar del amor de Dios. El yelmo de la salvación protege la cabeza, protege tu mente. Y tal vez la doctrina, hay dos doctrinas que nos separan a nosotros de muchas iglesias que aparentemente creen como nosotros, pero no creen igual. Dos doctrinas. La doctrina de la seguridad eterna del creyente. Muchas iglesias que supuestamente predican el evangelio, también te predican y te dicen que si tú pecas o estás en pecado, que pierdes la salvación. Y la otra doctrina que nos separa es la doctrina de bautizar a los creyentes enseguida que se convierten. Hemos visto el soldado y su adversario. Hemos visto el soldado y su armadura. Ahora quiero que veamos el soldado cristiano y su ataque. En el verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, para garantizar la victoria, el ataque debe ser planeado. En el verso 13 del capítulo 6, el apóstol Pablo dijo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Estar firmes, hermanos, implica que sabemos dónde estamos parados. Sabemos que somos vencedores. Estar firmes significa no cambiar lo que creemos. Estamos viviendo en tiempos de apostasía. La gente cada vez más y más se aleja de la verdad. La gente más y más quiere un evangelio aguado. La gente más y más no quiere convicciones. No quiere estándares. Nos estamos volviendo bien independientes. Cada vez más nuestras iglesias bautistas fundamentales se están vaciando. Porque la gente no quiere la predicación estricta y fuerte. La gente no quiere predicación que les hace cambiar. La gente necesita predicación que los confronta, que los pone contra la espada y la pared, que los convence, que hace que el Espíritu Santo penetre dentro de ellos y les hace cambiar sus vidas. Pero ya la gente no lo quiere. Y es una guerra espiritual. Significa estar firme, que no cambies lo que crees, que no cambies lo que haces. Con más razón ahora tenemos que ganar más almas. Con más razón ahora tenemos que irnos detrás de los perdidos. Que no cambies hacia dónde vas. Puesto los ojos en Jesús. Busquemos las cosas de arriba, no las de este mundo. Pero no solamente confianza en nuestra posición, pero número 2, confianza en el poder de la espada. Nuestra espada, hermanos, es la palabra de Dios. El poder de la espada se describe en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, donde dice la Biblia: porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva, produce vida, y es eficaz. Y dice: más cortante que toda espada de 2 filos. Y te dice por qué. Porque hay espadas de doble filo que no pueden hacer esto, pero la Biblia sí penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo venció al diablo con la palabra de Dios.
En Mateo capítulo 4, cuando él fue llevado por el diablo a ser tentado, o el Espíritu lo guió para ser tentado por el diablo, el diablo le dijo, mira, ya que eres el Hijo de Dios, porque en Mateo 3, Juan el Bautista lo bautizó y una voz del cielo, que fue la voz de Dios, dijo, este es mi Hijo amado. Entonces el diablo va a tentar a Jesús y le dice, bueno, pues si ya tú eres el Hijo de Dios, ya que lo eres, y llevas 40 días que no comes, yo estoy seguro que tu Padre Celestial te daría de comer. Tú tienes el poder, ya que eres el amado de Dios. Mira, convierte esas piedras en pan. No, Cristo lo pudo haber hecho. Algunas de ustedes, hermanas, convierten el pan en piedra, pero anyway, no. Pero Cristo le respondió con la Biblia, le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo volvió a tentar y le dijo el Señor en el verso 7, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Y luego lo llevó a un lugar para que el Señor lo adorara. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos confianza en la posición, en el poder de la espada. Confianza número 3 en la provisión del Espíritu. En el verso 18 de nuestro texto dice la Biblia en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando Cristo fue tentado por el diablo, Él no solamente venció al diablo con la Biblia, Él lo venció en el poder del Espíritu Santo. Escúchame bien, la razón por qué Cristo en su humanidad lo hizo así. La razón por qué Cristo no lo hizo en su poder divino, Él no lo hizo en su atributo de Dios. Él venció al diablo con la Biblia y con el poder del Espíritu Santo, porque de esa manera nos da a nosotros la habilidad de nosotros también poder vencer al diablo con la Biblia y con el poder del Espíritu. Tú y yo no tenemos excusa para perder, pero es algo que tenemos que hacer todos los días. Por último, quiero que veamos el soldado cristiano y sus aliados. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Interesante que Pablo dijo, por favor, oren por mí. Hermanos, estamos en esta batalla juntos. Escúchame. We need each other. Nos necesitamos unos a otros. Estamos en una batalla y esta batalla no está diseñada para que la pelees solo. Una de las razones para el pueblo de Dios haber perdido la batalla de Ai fue porque decidieron que solamente unos pocos fueran a la batalla en lugar de que el pueblo entero fuera. Acababan de tener la batalla de Jericó y la habían ganado. Todo el pueblo le dio la vuelta a la ciudad y Dios le dio la gran victoria. Pero cuando fueron a pelear con Ai, en Josué capítulo 7, verso 3, dice la Biblia, volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. La iglesia, hermanos, es el cuartel general del cristiano aquí en este mundo. Pero lamentablemente hay muchos que han desertado el batallón. Se han salido de la batalla. Han abandonado al Señor. Y si algo el diablo ha hecho, es dividirnos. En los últimos 25 años,
cada vez más y más me quedo sorprendido de cómo hemos dejado que el diablo nos divida. El diablo ha herido a soldados y los ha sacado de la batalla y, tristemente decirlo, pero aún el mismo ejército cristiano abandona a sus soldados. Tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros. Yo los necesito a ustedes. Yo no puedo hacer esto solo. Ahora que he decidido que no voy a viajar fuera del país, no voy a viajar como antes. He recibido muchas invitaciones y muchos pastores me han dicho: pastor, yo sé que usted dijo que no va a viajar más, pero estamos orando para que usted venga a la nuestra. ¿Te puedo enseñar los audios? No es que yo no quiera ir. Yo no sé cómo explicárselos. Cuando yo estuve con mi papá esos 7 meses, Dios hizo algo en mi corazón. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero yo quiero darle lo que me quede a ustedes y que nosotros juntos hagamos más. Esta iglesia tiene el potencial de hacer más. Pero tenemos que entender que no estamos solos. Cuando cristianos se sienten solos, cuando cristianos sienten que no tienen el apoyo de los hermanos de la iglesia, de la familia de la fe, es bien fácil, se convierte en presa fácil para el diablo derrotarlos. Somos aliados. We are allies. Estamos supuestos a guerrear juntos, no en contra de nosotros, pero en contra del diablo. Arrancarle las gentes del diablo, de las garras del diablo, sacarlos de las tinieblas a la luz, traerlos a la verdad. Ese mundo allá afuera, la gente está toda confundida, la gente está en vicios, la gente está en confusión, la gente está perdida. Tú y yo tenemos la esperanza, tenemos la solución. Alguien tiene que ir. En la Biblia dice que los vayas a los vallados y a los caminos y vayas por donde quiera y los fuerces a entrar. Alguien tiene que enseñarles la palabra de Dios. Alguien tiene que enseñarle que Dios los ama. Alguien tiene que enseñarle estándares. Alguien tiene que darle principios para criar a sus hijos, para que sus hijos crezcan piadosos, temiendo al Señor. Alguien tiene que predicarles la verdad. Y si el diablo logra desunirnos, dividirnos y hacernos pensar que estamos solos, gana la guerra. No hay nada más triste que un cristiano que se siente solo. Con sus manos comenzó a sacar el lodo negro. Cuando comienza a darse cuenta de que no era lodo negro, era un lodo color plateado blanco, que se deslizaba de sus manos entre sus dedos. Fue ahí cuando él cayó en cuenta y se dijo a sí mismo: esto no es lodo, esto es arena movediza. Pasaron las horas y ya Bob estaba dándose por vencido. Ya él se había hundido hasta el pecho. Cada vez que trataba de moverse, la presión de la arena movediza le tenía las piernas hinchadas. Pero de repente él escuchó por encima del puente a alguien caminando. Gritó por ayuda y, para su sorpresa, 2 caras se asomaron.
Cuando se dieron cuenta de que Bob estaba hundiéndose en arena movediza, buscaron ayuda, escucha, tomó 30 hombres y una grúa sacarlo de ahí. Él terminó su relato en la revista diciendo que lo más que le impactó y lo que él no podía creer era cuántas personas fueron necesarias para sacarlo de la arena movediza. Tal vez esa es la razón por qué Dios no quiere que batallemos solos. Porque si tratamos de hacerlo solo, nos vamos a ver atrapados en la arena movediza del diablo. We need each other. Nos necesitamos unos a otros. Señor,